las 8:13 de la mañana. Estamos de vuelta aquí en No Hay Derecho. Lo anuncié antes de irme a la pausa. Está ya en nuestros estudios Juan Jiménez Mayor. Él, como ustedes saben, ha sido presidente del Consejo de Ministros y ha estado hasta hace no mucho, digamos, presidiendo una comisión en Honduras, justamente, que está relacionado con la lucha contra la corrupción, a propósito de todo lo que se pudo evidenciar ahí, donde hubo mucha participación ciudadana que develó también toda esta sistematicidad de cómo se cometían estos actos de corrupción. Pero bueno, y está vinculado a los temas de justicia, por ejemplo, hace muchísimo tiempo también, y va a ser interesante recoger su opinión sobre algunos de los temas políticos, jurídicos que se están produciendo en simultáneo en nuestro país. Doctor Juan Jiménez Mayor, qué gusto saludarlo. Buenos días. Buenos días, gracias. Gracias por venir a conversar con nosotros. Mucho gusto. Comienzo con lo que ha pasado ayer en el Congreso de la República, y es clara, y tiene vinculación, por supuesto, con el sistema de justicia. Se ha cerrado el caso del señor Chávarri. Es decir, ya no hay posibilidad alguna, por lo menos en el Congreso de la República, de que eso se vuelva a discutir, y eso ha terminado siendo, creo yo, para la mayoría un blindaje. ¿Cuál es su opinión? Bueno, sí, primero que es lamentable la posesión de la mayoría del Congreso, una mayoría compuesta por, en este caso concreto, el Fujimorismo y el APRA, que han decidido, básicamente, creo que por agendas personales, no ni siquiera partidarias, sino personales, establecer la no procedencia de una acusación constitucional contra el fiscal de la Nación. Acusación que creo que tenía visos de una investigación seria por parte del sistema de justicia. Nadie está diciendo que mediante una acusación se condena a una persona. Así que es una triste noticia para el sistema de justicia. La Fiscalía y el Poder Judicial están intentando, a través de sus grupos todavía, a través de su reserva moral, de alguna manera salir de ese trance, ¿no? En el caso del Poder Judicial, la salida del expresidente de la Corte, Duverly Rodríguez, ¿sí? Planteó, mediante la presidencia ahora de Víctor Prado, una salida inteligente frente a un problema durísimo que tiene el Poder Judicial de corrupción. Sin embargo, en la Fiscalía esto no ha sucedido. La Fiscalía tenía probablemente que solucionar autónomamente su problema, es decir, que el fiscal, como planteó el presidente Vizcarra, dé un paso al costado y que la propia Junta de Fiscales determine la procedencia o la manera de salir de la crisis. Pero en este caso, no digamos la Fiscalía, el fiscal de la Nación decidió tercamente atornillarse al poder, pensando probablemente de que, siendo fiscal de la Nación, él podrá conseguir impunidad para él mismo. Ajá, ¿no? De acuerdo. Entonces, o sea, su interés personal por eso, es protegerse de las investigaciones en las que está involucrado. Creo que todo lo que estamos viviendo en estos días, estas semanas, gira en torno a agendas personales. No agendas... En este caso concreto, en el Ministerio Público, del fiscal por su propio caso, y en el caso del Congreso. Por su propio caso, y por supuesto los socios que tiene él en digamos, en este objetivo de no tener un fiscal distinto al que uno quiere, es que él permanezca en el cargo. Entonces acá hay una sociedad de agendas personales que coinciden plenamente para efectos de establecer a quienes se investiga y a quienes no se investiga. Claro, hay una particularidad, porque la gente puede estar muy confundida, ¿no? ¿Cómo es esto que el fiscal de la Nación no está en el lado correcto, digamos, de dirigir investigaciones seriamente, si está más bien haciendo persecuciones o está avisando de persecuciones políticas, y el Ministerio Público efectivamente dispone una denuncia muy fuerte contra la lideresa de la oposición, con la que blinda al fiscal de la Nación? Claro, entonces hay como esta cosa esquizofrénica, porque en realidad lo que está sucediendo en el Ministerio Público es que el Ministerio Público está fraccionado, está dividido, y el gran peligro que se corre en este momento es frente al fiscal que está demostrando autonomía, que está demostrando realmente una voluntad de combatir la corrupción, de poder sacarlo del cargo o poder afectarlo en sus funciones. Ya lamentablemente hemos visto que ha sido citado al Congreso el fiscal Domingo Pérez, que es la persona que está en este momento, creo, liderando todo este objetivo de combate a la corrupción en la Fiscalía, a efectos de que pueda hacer descargos sobre declaraciones académicas que ha hecho en México en virtud de una invitación que recibió.
creo... Además acusado de apología al terrorismo, que en un país con frente al tema termina siendo... Y además con una citación o una nota informativa que le está planteando uno de los fiscales, el fiscal Landa, sí, para que informe sobre sus declaraciones en México. Sí. Entonces, aquí claramente se está viendo un emplazamiento a un fiscal. Y yo diría, inclusive, en el caso de la Comisión de Defensa, el APRA poniendo a su mejor cara, ¿no es cierto? No es el señor Mulder el que está citando lo que sería, digamos, lo natural, sí, en función de cómo esta persona procede, sino a Jorge del Castillo, que es la persona más ponderada, digamos, que tiene el APRA, ¿no? En esa estrategia que siempre hemos visto de dobles mensajes que, sí, que tiene el APRA en general en la política. Claro, pero digamos, junto con la cita que han hecho al fiscal José Domingo Pérez para que descargue algo que realmente termina siendo, en el propio caso, una opinión que uno puede no compartir, también va a ir el fiscal de la Nación, y lo más probable es que después de que José Domingo Pérez hable, el fiscal le quite su respaldo y diga que él no solo no respalda esas declaraciones, sino que considera que un fiscal con ese tipo de percepción no debería estar en el Ministerio Público, al punto que ayer ya puso un hashtag muy temprano, terrorismo nunca más. O sea, está clara su punto de vista. Sí, bueno, creo que el fiscal Chávarri, tan desatinado con estos tweets y estos pronunciamientos, nuevamente se equivoca. No es su papel el ser un tuitero, su papel es el dirigir la fiscalía y dirigirla bien, y desafortunadamente lo que estamos viendo es que estos pasos, estas declaraciones, estos pronunciamientos no están en la sintonía de lo que la ciudadanía o inclusive la comunidad jurídica espera de un fiscal de la Nación. Y no, sin duda. Ahora, doctor Juan Jiménez Mayor, ¿no sería entonces, escuchándolo, un error, o no fue un error, o de repente un cálculo, ya no lo sé, por cómo se están moviendo las cosas, el hecho de plantearse un cambio importante en la manera de elegir a jueces y fiscales y a quienes los van a su vez elegir, pensado solo en de aquí en adelante y no en algo transitorio que revisara los casos ya en curso? Porque si hubiera una instancia transitoria mientras se hace la reforma constitucional, esa debería haber visto el caso de Chávarri, y lo más probable es que esa junta transitoria tenía que sacarlo del cargo. Entonces, al no haber eso, el Congreso es el que finalmente dirime, y mire cómo ha resultado. Sí, mire, el actual ministro de Justicia convocó hace algunas semanas a varios exministros de Justicia, sí, a una reunión en su despacho. Sí, verdad, lo dijo, sí. Entre los temas que se trataron en esa reunión, y creo que no voy a ser infidente en decirlo, fue justamente lo que tú señalas, el tránsito entre el momento actual y el momento que la reforma constitucional del Consejo de la Magistratura, ahora Junta Nacional de Justicia, se determine. Porque fíjate los plazos. El referéndum va a ser el 9 de diciembre. Recién entonces, imagino yo que se va a aprobar la reforma, por lo menos en este punto, sí, tendríamos ya la reforma constitucional, luego hay que sacar la ley orgánica. Ajá. Luego hay que emitir los reglamentos. Entonces, sí, y como ustedes saben, uno de los temas que se ha planteado en la reforma es la revisión de todos los nombramientos, además de los actuales jueces y fiscales de este Consejo de la Magistratura trucho que hemos tenido. Funciones que va a tener, claro. Pero digamos, ¿qué hacemos? Y yo calculamos que esto va a estar listo mayo-junio próximo año. Claro. Entonces estamos hablando de muchos meses en donde toda esta gente que está todavía en el Poder Judicial y en la Fiscalía siguen operando, siguen despachando, y por supuesto el caso del fiscal de la Nación es uno de ellos. Y mientras eso, digamos, mientras se da ese tiempo, ¿qué cosa va a suceder? Van a seguir produciéndose estos actos como los de José Domingo Pérez, y probablemente, para devolver el favor político a los futbolistas y apristas, el fiscal va a tratar de en ese tiempo administrar abusivamente su poder. O sea, eso está clarísimo. Así es, porque no tiene control en este momento. No, ya no hay control. El control del Congreso, ya vemos cómo ha funcionado. Ahora, yo estimo de que en el caso del fiscal Chávarri todavía no se ha agotado el tema, porque hay otras denuncias constitucionales en el Congreso que están todavía en análisis. Una de ellas, la que presentó el procurador Amado Enco. Porque esta es la que presentó Marco Arana y después ampliaron, pero hay una que presentó el propio Pablo Sánchez, donde incorpora más elementos, pero es en la subcomisión de investigación no la han querido destinar a ningún parlamentario discutido. Por
eso hay que ser, yo creo que hay que tener una actitud vigilante. La opinión pública tiene un papel importantísimo en esto, de continuar. Esto es un revés, digamos, yo creo, pero no se agota en este caso el interés de una denuncia. Anteayer o ayer, se denunció el tema de las notas. No siento cómo se modificaron y se hizo caso omiso a una denuncia sobre el trastocamiento de las evaluaciones. 10 puntos le subieron para tener. Entonces eso no puede ser, pues eso es absolutamente impropio. No merece, digamos, que pueda permanecer una persona con esas características en el cargo. No, pero no merece hace tiempo, pero está ahí y ahí se va a quedar porque tiene. Es más, si es que prosperan estas otras denuncias, se discute. Igual, ¿qué cosa nos puede llevar a creer que el fujimorismo y el APRA van a cambiar de opinión? O sea, van a seguir haciendo lo mismo. No, yo creo que con lo que ha pasado, además, con las detenciones, tanto de la semana pasada como la del día de ayer, esto lo que está generando es un pánico, y cuando uno está asustado, uno comete una serie de errores y seguramente esto va a continuar. La posición del fujimorismo no va a variar en este punto, ¿no? Sí. Ahora, doctor Juan Jiménez Mayor, ¿y qué opina sobre cómo se han desarrollado o producido estos hechos relacionados sobre todo con Fuerza Popular en los últimos días? Porque tampoco es usual, no lo fue cuando detuvieron a Ollantumal y Nadine Heredia, que líderes políticos de partidos terminen presos. Además, digamos, por estos casos que tienen que ver con asuntos relacionados con su partido político. De hecho, la defensa política es que no acusen a los partidos de ser organizaciones criminales cuando el fiscal desarrolla el sentido de haberlo vinculado a ese tipo de criminalidad. Pero ¿qué le parece? ¿Es un abuso? ¿Es una persecución indebida? ¿El Ministerio Público está obsesionado con el fujimorismo y lo quiere deshacer políticamente como le dé lugar? ¿Cuál es su primero, yo creo que no hay que descartar cualquier tipo de énfasis o persecución política de parte del sistema de justicia. Eso no opera en el Perú, por lo menos en este momento. Funcionó antes, en los 90, sí, ¿verdad? Mire, yo creo que hay, no solamente desde una lectura de derechos humanos, un problema en el Perú con la prisión preventiva, ¿no? En general, me refiero como concepto. Hay 2 informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que plantea que esto tiene que ser analizado muy cuidadosamente. Yo he leído la resolución del juez Carguancho, tanto la de la señora Fujimori como el día de ayer, y claro, uno puede percibir que se tratan de hechos muy cuestionables. De hecho, me parece obsceno la forma en la que el colaborador eficaz describe la manera en la cual se ponían de acuerdo para establecer, digamos, para esconder los aportes. Sí. Hay una parte en donde plantean que los empresarios no quieren que aparezcan sus nombres para que después no tengan ningún impedimento en contratar con el Estado. Fíjense la frase horrible, digamos, que se ha plasmado en ese caso, que tiene que ver con algo que alguna vez Marcelo Odebrecht dijo a fiscales brasileños. Cuando le preguntan a Marcelo Odebrecht por qué usted o su empresa aportaba a las campañas electorales, por qué pagaba a políticos para ser candidatos, y Marcelo Odebrecht dijo a fiscales brasileños que lo hacían para tener un trato preferente con los gobiernos. No, y aquí el colaborador, digamos, describe no solo, digamos, la modalidad, sino la ruta, y el fiscal corrobora en algunos de los casos de que eso efectivamente se materializó. Entonces está clarísimo. Pero claro, yo entiendo la argumentación en torno al abuso de la prisión preventiva, y yo soy un crítico de eso también. Yo creo que yo por ejemplo me pronuncié en su momento en contra de lo que pasó a Ollantumal y a Nadine Heredia. Me parece que eso no era correcto. Ahora, en este caso hay una particularidad que tiene que ver con un desarrollo mayor en torno a el tema de la obstaculización de la justicia en la primera resolución de Carguancho, porque no solo él especula en torno al poder que puede tener una fuerza como la del el Congreso, que la tiene, ¿no? Que la tiene, lo de Chávez es una muestra clarísima de eso, pero además dice que hay 2 colaboradores eficaces a quienes intentaron comprar y que el fiscal logró identificar y corroborar que efectivamente quisieron comprarlos. Es uno. Y lo otro que dice que este vínculo o este interés de manejar el Poder Judicial
para favorecer sus intereses, y cita justamente lo de el juez Sinostroza Pariachi y la reunión de la señora Keiko Fujimori con él. Entonces, ahí hay un claro elemento de que pueden efectivamente buscar tergiversar esto. Y yo creo que hay una estrategia en la investigación que me parece interesante, ¿no? Y que creo que está comenzando a rendir frutos. Ya se tienen colaboradores eficaces, sí. La gente ya está hablando. Cuando uno se siente de alguna manera acorralado, busca salidas para su propia protección. Claro. Y justamente la figura del colaborador eficaz es esa, de qué manera tú puedes colaborar con la justicia dando información de gente que esté más arriba que tú en la organización. Y creo que en ese sentido, por ejemplo, las declaraciones de esta señora, no recuerdo el nombre, el fin de semana, señalando la forma en la cual se escondían los dineros de aportes, plantean ya no solamente un elemento que tiene que ver con el lavado de activos, sino ni lo que muchos han dicho que no es delito, digamos, tener aportes de campaña. Lo que pasa es que acá se están escondiendo los aportes, se están falsificando, digamos, los conceptos por los cuales las empresas o las personas están entregando dinero para la campaña. Y entonces, ¿por qué se esconde esto? Y esto obviamente configura delitos. Ajá. Ya no es el delito de falso aporte, que no existe en el Perú, pero sí de falsificación, digamos, de fraude tributario. Habría que ver si esto tuvo también algún recibo ante la SUNAT. O sea, esto abre líneas de investigación, claro, que la Fiscalía seguramente y la Fiscalía ha ido por el lado del lavado de activos, pues en el sentido la Fiscalía, o sea, digamos, es el camino más difícil. Es el camino más difícil, pero, digamos, sí podría configurar claramente, si es que se logra establecer todas esas voluntades que se sumaron para ocultar algo que sabían que era ilegal, sí. ¿no es cierto? Mira, estos temas tienen que ser analizados bien cuidadosamente. Yo espero que la Fiscalía, en el momento de que sustente bien esto ante el Poder Judicial, pueda lograr el objetivo. Porque si no sería lamentable. Y efectivamente, como dices tú, probar un delito de lavado no es una tarea fácil. Sí. Y yo espero que, además de lavado, puedan incorporar también otros delitos que puedan estar subsumidos. Bueno, en el caso de Ollantumala, digamos, van más de 3 años de investigación y hasta ahora no hay acusación por ese delito. Exactamente. O sea, lo que quiero decir es la valla que se ha puesto el propio Ministerio Público en torno a una investigación es bastante alta, sí. Mira, la ley de lavado de activos se dio en mi época de ministro de Justicia. Claro, nosotros empujamos esa ley. La hicimos en una clara alianza con la Unidad de Inteligencia Financiera en ese momento, con la Procuraduría de Lavado de Activos, en ese momento a cargo de Julia Príncipe y de otros expertos del Poder Judicial, como en ese caso Víctor Prado, que es, digamos, el que más conoce. Exactamente. Entonces, ¿no? Esa ley fue producto de un trabajo que hicimos en ese momento con estos expertos, que generó un cambio fundamental en la investigación. Antes de la ley sucedía la famosa tesis de Inostroza, ¿no? Que tienes que tú probar el delito fuente o precedente para efectos de que puedas iniciar la investigación, lo cual era imposible. Era, digamos, traerse abajo el caso, o sea, no había caso. O sea, para que la gente entienda, si eras un narcotraficante, tenías primero que probar que eras narcotraficante y luego lavado de activos, lo cual hace imposible. No hay manera. Primero tendrías que demostrar que eres narco y después lavador. Entonces, lo que se hizo fue, en una investigación, no necesitas probar el delito fuente, ni necesitas probar quién fue el que te entregó, digamos, el que cometió primero el delito. Sí interesa que tú tengas el dinero que estás lavando o la actividad que estás lavando. Y esto ha generado, digamos, el boom o explosión que tenemos en este momento de investigaciones de lavado de activos, que yo diría que es el delito en este momento con mayor énfasis en investigación criminal de organizaciones delictivas. Y creo que es importante el paso que dio el Perú en esta materia. Aquí no hubo cálculos políticos. Aquí, digamos, si queremos hablar en términos políticos, el propio Ollantumala da un paso importante. Él firma 2 leyes importantes. La de el lavado de activos, que es una ley, yo diría además precursora en América Latina, y también la ley de crimen organizado. Ahora, a la que está sometido ahora, la primera por lo menos. Sí, en los 2 casos se está imputando, en los 2 casos, ¿cierto?, lavado y pertenencia a una organización criminal, cosa que puede ser muy indiscutible. Acá los fiscales peruanos han incorporado la figura, digamos, de relacionar crimen organizado con los partidos del caso de España, ¿no? Del caso Bárcenas en España, que esta persona ha sido condenada por haber organizado o haber establecido una estructura criminal dentro del partido. Pero eso no quiere decir que todo el partido, no es que todos los militantes son miembros de una organización criminal. Así es. Lo que sucede es que acá se está planteando
digamos, a la jefa del partido, en el caso de la señora Fujimori, como la cabecilla de la organización criminal. Pero no porque era la jefa candidata, sino porque estaba vinculada a los actos concretos que le imputan. ¿Qué es lo que se está viendo en la resolución, ¿no es cierto? El colaborador eficaz que, digamos, da información y sostiene la detención de Hertz y de Figari, dice que Keiko Fujimori era la que daba la orden, le decía esto se hace así, y a ella le daban cuenta de cómo se estaba. Así es. Normalmente los jefes de los partidos o los candidatos siempre dicen: yo no veía las finanzas del partido. Las finanzas del partido la veía el secretario de tesorería, el tesorero, en fin. Pero lo que se está viendo en este caso de la documentación que ha sido exhibida, está en opinión pública, de las resoluciones judiciales, es que directamente la señora Fujimori estaba digamos, dirigiendo la cuestión financiera de la campaña. Formalmente, una señora aparecía como tesorera, pero en realidad era la secretaria de Keiko. Entonces, la secretaria de Keiko era la que veía las finanzas del partido. Entonces, ¿qué más cercanía? Pero además, además de eso, lo que se establece por parte del colaborador eficaz es que ella daba las instrucciones de que eso tenía que aparecer personas que suplanten a los verdaderos aportantes. Había que buscar personas para que y esa no lo está diciendo un militante, lo está diciendo el jefe del partido, y cuando lo dice el jefe de un partido, uno tiene que pensar que eso es una orden, es una directiva que además, tiene que cumplirse. Vincula a algunos otros congresistas que dice que aportaron y que dieron expresamente la orden de que no aparecieran sus nombres, sino que se buscara otra gente. Sí, esto tiene una particularidad. Yo creo que es el primer caso de una organización partidaria que en la que se descubre este modo de operar de sus finanzas y de esconder montos financieros a través de su propia estructura. Ajá. Sí, no, yo creo que, por eso digo, y ahí me parece que la diligencia con la que ha actuado José Domingo Pérez y la gente que alrededor de él trabaja en este equipo especial han sido mucho más rigurosos, y ha habido más testimonios que han corroborado esa manera de hacer las cosas, ilegal de hacer las cosas, ¿no? Y creo que este es un caso mucho más consolidado en relación a los otros que hasta ahora se están viendo en el Ministerio Público, me parece. Sí, ¿no? y creo que eso justamente lo que apunta finalmente es a tratar de bajarse la investigación. Sí. Digamos, aquí hay una sociedad entre ciertos estamentos de la Fiscalía, de la alta dirección de la Fiscalía, y estamentos políticos que lo que van a buscar es que esto, digamos, deje de funcionar y que esta investigación se pueda caer. ¿Y cómo se puede hacer caer una investigación? Desde lo que ellos pueden hacer. Ellos, o sea, el fiscal de la Nación tiene una atribución, que es la de mover jueces y mover fiscales en este caso, ¿no es cierto? Yo recuerdo una vez, cuando yo era primer ministro, le hice este comentario al fiscal Peláez, ¿no? Ajá. Le dije: oiga, doctor Peláez, usted tiene una debilidad estructural, sus fiscales son provisionales en un 60%, digamos, ¿no? La provisionalidad en la fiscalía es mayor que en el Poder Judicial, porque hay más fiscales. Sí, sí. Y me dijo: no, doctor, eso no es ningún problema, porque al contrario, si el fiscal se porta mal o si el fiscal no actúa correctamente, en una lo sacamos. Entonces, ese es el concepto, digamos, que se quiere manejar. Y claro, el fiscal tiene el fiscal de la Nación, me refiero, tiene las potestades para remover fiscales. Sí. Y esto es lo que deberíamos evitar, porque sería una clarísima afectación a la investigación. Y ya yo creo que se están buscando los argumentos en este momento con este asunto de las declaraciones en México del fiscal, están buscando el apareciendo y citándolo por segunda vez al Congreso. No olvidemos que el fiscal Pérez ya fue al Congreso. Por caso Madre Mía. Y presidido por el señor Becerril, salvado ayer también por a quien lo maltrató, además, quien estuvo haciendo pero no preguntas. Se dejó, José Domingo, no, paró bien y le dijo: bueno, yo no tengo por qué, bueno, en fin, pero tengo que terminar preguntándole una cosa. Yo estaba viendo la actitud de Chávarri. Chávarri ha ido mucho más al extremo, por supuesto, pero me ha hecho acordar a Ramos Heredia, porque Ramos Heredia, cuando era fiscal de la Nación y lo sacaron fugazmente,
también lanzó algunas amenazas, me acuerdo en ese momento, en un mensaje a la nación que dio al Ejecutivo y a otros sobre casos, y efectivamente después sacó algunos casos como ha hecho Chávarri también. Por eso que usted dice, cuando esta gente está desesperada, cualquier cosa puede hacer. O sea, lo que puede hacer Chávarri, y eso me cuenta gente del propio Ministerio Público, y ayer hablé con gente vinculada al Fujimorismo en el Congreso también, el Fujimorismo le han dicho, tienes que sacar a José Domingo Pérez. Y el APRA también, ¿no? Y el APRA, el Fujimorismo del APRA. Y por otro lado, lo que Chávarri ha dicho es, mira, no importa a estas alturas que me hagan marcha, bulla, total, nadie me puede sacar una marcha, no lo puede sacar formalmente. Entonces van a... Ahora, tengo que terminar con esta... Yo estoy recordando cuando el fujimorismo, ahora defienden un fiscal, ¿no? Pero cuánta campaña le hizo el fujimorismo a Pablo Sánchez. Y recuerdo también que los fiscales salieron, el bloque de fiscales salió enfrente a defender a su fiscal de la nación. Sí. Y salieron fuertemente, digamos, a hacer manifestaciones en todo el país. Inclusive colgaron banderolas en el edificio de la Fiscalía planteando la necesidad de respeto a la autonomía de la Fiscalía. Lo defendieron. Ahora nadie defiende a Chávarri. Ahora nadie defiende a Chávarri, por supuesto, pero lo que quiero decir es que solamente cuando les conviene, digamos, el sector fujimorista, en este caso, plantea estos avatares contra el Ministerio Público, sí. No así en temas de principios, sino básicamente temas. Pero es verdad también una cosa que yo le dije al propio Pablo Sánchez, que creo que una cosa que no hizo y estuvo mal que no lo hiciera, es unificar el equipo Lavallato, porque ese fue el inicial argumento de Chávarri para decir que estaba fortaleciendo la lucha anticorrupción. Es decir, nos hizo creer que eso que hizo era la muestra de que él iba a ser independiente. Sí. Y una vez que ellos empezaron a actuar como cuando, ahora le va a cortar la cabeza porque se salvó. O sea, eso me parece que... Sí, bueno, digamos, nadie está acá para defender la gestión de... Lo único que estoy diciendo es básicamente la actitud de la Fiscalía de defender sus propios fueros. No, es que yo creo claramente y abiertamente, lo he dicho acá yo en más de una oportunidad, yo creo que Pablo Sánchez es distinto a Chávarri, obviamente. Uno puede no estar de acuerdo con algunas decisiones, pero Chávarri está imputado de ser miembro de una organización criminal. Claro. Y además ha demostrado en sus actitudes como fiscal de la nación que no está a la altura, ¿no? No está, digamos, bueno. Es verdad, pero vamos a ver qué pasa, ¿no? Doctor Juan Jiménez Mayor, muchísimas gracias por haber venido. Encantado. Muy amable. Mucho gusto. Tengo que ir a una pausa, regreso en un instante y converso con Pedro Salí. Esa es otra barbaridad. Lo han querellado por una cosa, la verdad, que ahora cuando ustedes se los cuenten directamente van a coincidir conmigo que es una clara voluntad de, por supuesto, generarle problemas a un periodista que ha estado actuando de una manera rigurosa en investigaciones que han sacado a luz cosas que otros quisieran pues que se mantengan de manera oculta. Y también he incorporado ahora a esta denuncia a Paolo Lugas. Esto es una vergüenza. De regreso un ratito.